Hola bikers, hoy queríamos aprender un poco más sobre la gama de frenos de disco hidráulicos de Shimano y su mantenimiento. Y qué mejor sitio para hacerlo que aquí en Shimano Iberia, donde estamos con Carlos Ortega, uno de los responsables del servicio técnico, que nos va a explicar la gama y algunos cuidados muy importantes. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Iván. Pues nada, encantado de recibiros aquí en Shimano Iberia y con mucho gusto os vamos a explicar toda la gama de frenos de montaña. Vamos a ver también los distintos tipos de pastillas, discos, y luego os vamos a dar unos pequeños consejos sobre cómo hacer el mantenimiento a los frenos. Perfecto. Empezando por lo básico. ¿Cuáles son los puntos claves o los puntos fuertes de los frenos Shimano? Bueno, como bien sabéis, los frenos de Shimano es un pilar muy importante en nuestra gama de componentes y es por ello que hay una gran variedad, ¿no? Tenemos frenos dedicados a bicicletas de trekking, frenos dedicados a bicicletas de montaña, doble suspensión, bici eléctrica y por supuesto la alta competición, ¿no? Entonces, uno de los puntos fuertes de los frenos de Shimano es que siempre va a haber una gama de frenos específica para un tipo de bicicleta. Los frenos Shimano se caracterizan por una alta fiabilidad, una gran modulación durante la frenada, es decir, es muy fácil para el biker tener tacto sobre el freno y para evitar derrapes, evitar caídas, y luego un muy bajo mantenimiento, aparte de muy sencillo. Estoy viendo que aquí tenemos un disco que es muy diferente al tipo de disco que normalmente todos conocemos. Supongo que esto es una de las tecnologías específicas de Shimano. ¿Qué más características técnicas son exclusivas de Shimano y en qué consiste esta? Muy bien, Iván, pues efectivamente, como veis, es un disco distinto a lo que suele ser un disco que vemos en una bicicleta de trekking o de gama más baja, y es que, como te he dicho, al final nuestra gama se amolda mucho a cada especialidad o a cada modalidad de mountain bike. En concreto, en este disco que tenemos aquí lleva implementada la tecnología ICE Technology, que no es más que una conjunción entre el disco y la pastilla para conseguir bajar la temperatura de los frenos en frenadas largas hasta 100 grados, ¿vale? Esto se consigue, en este caso que nos atañe, con una construcción muy específica. Es un disco que se construye como un sándwich entre aluminio y acero, ¿vale? Y con lo que conseguimos disipar el calor de una manera muy eficiente. Esto en unión con una pastilla que tenemos específica aleteada, nos va a bajar la temperatura considerablemente y no vamos a tener problemas de calentamiento. Luego, aparte de este tipo de tecnología, los frenos también de gama alta a partir de SLX cuentan con la tecnología Servo Wave. Es una tecnología en la que el usuario, el primer recorrido de la maneta es muy cortito, de tal manera que enseguida tenemos contacto con la pastilla y eso nos va a dar una modulación exquisita, ¿vale? Es uno de nuestros puntos fuertes realmente. Y luego, junto al sistema de pastillas y discos del que hemos hablado, aparte también implementamos la colocación de unos pistones cerámicos que aíslan el circuito de todo el calor generado en la frenada. Son pistones muy efectivos y la verdad es que conseguimos aislar el circuito del calor considerablemente, ¿vale? Esto supongo que en gama alta, a partir Efectivamente. de XT y XTR. Efectivamente, gama XT, XTR, que es donde el usuario demanda ese rendimiento, esa frenada constante, y por eso en gamas inferiores no se implementa porque realmente no tiene sentido. Ahora que ya sabemos un poco más sobre la gama de Shimano y sus características técnicas completas, explícanos cuándo hay que hacer un mantenimiento o qué deberíamos notar en la frenada o qué síntomas nos puede dar para saber que tenemos que hacer una actuación sobre el freno. Muy bien, Iván. Pues bueno, como sabéis, esto es un elemento de seguridad y es un chequeo básico que hay que hacer en cualquier tipo de vehículo a la hora de salir con él. La bicicleta no es menos y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, en revisar que los puntos de seguridad estén correctos. En este caso, pues lo más evidente, lo primero a simple vista que se ve es la cantidad de material que le queda a la pastilla. Esto lo podemos ver a simple vista en la pinza, y nosotros recomendamos que a partir ya de 0,5 milímetros de material
la pastilla se sustituya, ¿vale? Por seguridad. Luego, otro elemento clave que se desgasta mucho menos que la pastilla es el disco. En todos los discos aparece la anchura mínima, ¿vale?, que puede tener. En este caso, por ejemplo, este que tengo en la mano es 1,5 milímetros y bueno, con el uso continuado, evidentemente, el disco va a reducir el espesor y cuando tengamos ya menos de 1,5 milímetros hay que sustituirlo sí o sí, ¿vale? Un disco evidentemente te va a durar siempre mucho más que una pastilla, pero bueno, es un elemento que también hay que comprobar. Luego también nos encontramos cuando vemos que el freno está esponjoso o el tacto firme que teníamos al principio pues quizá lo ha perdido. Eso es un síntoma innegable, ¿no?, de que el circuito necesita un mantenimiento, ¿vale? En este caso lo que habría que hacer es sustituir todo el aceite mineral del circuito. Es un procedimiento muy sencillo. Y ya por último, lo más evidente, pero quizás es muy difícil, ¿no?, para el usuario, es ver el aspecto que tiene el líquido. El aceite mineral que utilizamos tiene un tacto rosado y cuando ya está deteriorado, ¿no?, se decolora, se vuelve negro y hay que sustituirlo, ¿vale? Estos serían un poquito los cuatro puntos de control a la hora de hacer un mantenimiento de un freno. Y cuando un freno chirría, cuando al frenar es insoportable del ruido que hacen, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues eso ya no es que sea una falta de mantenimiento, simplemente la pastilla o el disco se ha contaminado, ha cogido algún aceite o gasóleo, ¿no?, del asfalto y hay que sustituir la pastilla. Eso sí, mucha gente no lo sabe, pero las pastillas cuando se ponen nuevas o de una bicicleta nueva hay que hacerle un pequeño rodaje al freno. No conviene usar la bicicleta directamente en una bajada prolongada, sino que es mejor hacerle un pequeño rodaje para que las pastillas se amolden, ¿no?, perfectamente a la superficie del disco y no te cree ondulaciones que pueden derivar en chirridos, ruidos anómalos, etcétera, ¿vale? Entonces eso, recomendamos hacerle un pequeño rodaje a las pastillas, unas frenadas suaves y con eso vamos a eliminar ese tipo de ruido.